Buen día, gente querida. Buen día a toda la gente que nos acompaña en este espacio que tenemos de conversaciones de lunes a viernes por Facebook Live, por YouTube. También nos acompañan los sábados en mis jornadas en Radio Marítima. 5 horas le tiramos cada sábado de conversaciones, de entrevistas, una maravilla. Pero me gusta arrancar también la semana con buenas conversaciones como la que vamos a tener hoy. Hoy es lunes 26 de abril de 2021, último lunes de este mes increíble. Se van 4 meses ya de 2021. 19 grados la temperatura en Santa Cruz de la Sierra en este momento. Ve, yo estoy hasta de chalinita porque para nosotros es fríísimo aquí. Ha sido 16 grados la mínima. 26 va a ser la máxima. Esta semana va a ser una semana ya de bien fresquita. Según el pronóstico que veo, la mínima no va a subir de 16. Vamos a estar con 16 grados como mínima. Tal vez el próximo sábado la temperatura aumente un poquito, llegue casi a 30, pero va a ser una semana agradable porque está fresquito, pero hay un sol muy, muy hermoso ahorita este lunes. Digo que esta es una de las conversaciones más esperadas. Ahorita le voy a contar. Mauricio Ríos, economista, tiene ya una maestría. No sé si cómo va el doctorado, está trabajando en su doctorado. Ya me dirá si está paradito o qué ha pasado, porque qué tiempo lo que estamos viviendo, Mauricio, ¿no? Correcto, Pero, ¿cómo estás, hola, Maggie? querido. Me gusta siempre recordar un poquito, por lo menos lo que pueda, resumidísimo el perfil de Mauricio. Digo, ¿qué tiempos, Mauricio? Así es, estamos viviendo tiempos muy complicados en todo ámbito. Por si acaso lo de la pandemia fuera poco, tenemos problemas económicos, políticos, mucha incertidumbre, inestabilidad, volatilidad en los mercados y demás. Es decir, es de no acabar esto. Y yo creo que vamos a tener para rato todavía de estos problemas. Ya sabemos que en economía pues las cosas no se resuelven de un día a otro, ¿no? No es que vos digas, ay, ahora voy a cerrar el grifo y mañana va a estar bien mi agüita. No, no, no. Son procesos que demoran muchísimo. Y estaba yo haciendo memoria, le decía a Mauricio, me gusta, me voy al blog de Mauricio cada vez que puedo. Y anoche quería acordarme cuándo había sido la última entrevista que habíamos tenido, Mauricio, y fue 18 de diciembre de 2020. Me gusta porque Mauricio es más ordenado que yo en su página, pues no, tengo la pillé la entrevista y me acuerdo que te fuiste con un resumen que decía, el escenario para Bolivia no es catastrófico a corto plazo, pero la política económica está construyendo un escenario muy complicado a futuro. Yo no sé si ha cambiado un poquito tu percepción en cuanto a los tiempos, querido Mauricio, o si seguís creyendo esto. Digo, porque en ese interín entre esta última entrevista que tuvimos y hoy han ocurrido ya muchas cosas, ¿no? El gobierno del señor Arce ha tomado ya varias decisiones. A mí no me sorprenden, ¿no? Pero había gente que todavía tenía alguna expectativa y creo que estos periodos de mediano o largo plazo puede ser que se acorten. No sé, ¿qué percepción tenés en este momento? Vos hablabas muy bien. Hay una sensación tan rara, Mauricio. No sé si es solamente aquí en la región, si es en el mundo entero. Primero por esta sensación de inseguridad que te deja el COVID-19, ¿no? Que no se acaba nunca, que aparece una nueva variante, que hay que nuevamente cuidarse, que otra vez, o sea, eso ya te genera una cosa así muy desagradable en el estado de ánimo. Y si a eso sumamos todas las complicaciones que ya habían antes de la pandemia y se complican ahora en la economía, pues nos presenta un panorama complicadito. Están muy preocupados en este momento los empresarios por lo que pueda ocurrir con los anuncios del 1 de mayo. Ya sabemos cómo es la política, el tema del incremento salarial, pues ha habido los cupos para la exportación de carne, el gobierno ha dado marcha atrás en la política de incentivo a la biotecnología. Y ojo, no es solamente porque dicen el paquete incendiario del gobierno de Áñez. Ojo, el gobierno de Evo Morales ya había aprobado varias medidas
para avanzar en biotecnología en el sector productivo. O sea que no es nomás en el gobierno de transición, ¿no? Digo yo para refrescar un poquito la memoria. Correcto, Maggie. Me preguntas si ha cambiado mi perspectiva desde la última vez Sí, que conversamos, que fue en diciembre. Pues sí, y bastante. ¿Y en qué sentido? Tengo un elemento fundamental para explicar mi posición ahora. En diciembre decía que no veía ningún escenario catastrófico en el corto plazo. Pues en el corto plazo me refería básicamente en el primer año de gobierno de Arce Catacora y fundamentalmente, entre otras cosas, porque existía la posibilidad de incrementar la deuda pública externa con organismos como el FMI, por ejemplo. Es decir, en términos políticos, desde luego que está muy mal visto recurrir al FMI. Yo no recurriría nunca al FMI, pero el FMI aplaudía la victoria de Arce Catacora en diciembre. Fue uno de los primeros que celebró la elección de Arce Catacora. Sorprendió a todo el mundo, pero así fue. Y yo decía, en función de las señales que estamos viendo, sobre todo con el FMI, no sería nada raro que exista un margen de maniobra para el gobierno para poder incrementar la deuda pública externa y poder financiar algunos problemas inmediatos, ¿sí? Sobre todo la falta de liquidez en el sistema bancario y financiero, para poder librar un poco la presión que existe sobre el tipo de cambio y cuestiones relacionadas fundamentalmente al sector financiero, bancario y financiero en el país. Ahora, en el presupuesto general del Estado 2020, que fue presentado ya por Yanine Áñez entre octubre y noviembre, no me acuerdo exactamente la fecha, más los ajustes que hizo el movimiento al socialismo, habían programado una nueva ronda, una nueva emisión de bonos soberanos por 3.000 millones de dólares, y eso estaba programado para el primer trimestre de este año. Ya estamos entrando a mayo y no se sabe nada sobre la colocación de bonos. Averiguadas las cosas, por cierto, estos son solamente rumores, no puedo aseverar nada exactamente, no sé qué sucede exactamente, solamente lo sabe el gobierno. Que yo sepa, no han logrado colocar esos bonos por 3.000 millones de dólares. Y hasta donde parecía, el gobierno había apostado todo a esta nueva emisión de 3.000 millones de dólares para hacer todo lo que te decía, estabilizar el sistema bancario y financiero, e incluso para financiar alguna obra, alguna nueva obra faraónica de infraestructura del movimiento al socialismo, porque ellos suponen que mediante el gasto público, fundamentalmente en infraestructura, la economía se reactiva. Yo creo que es exactamente al revés. Pero dejando eso de lado, no hemos sabido nada. Entonces, hemos visto cómo las reservas del Banco Central, es decir, cómo la presión sobre el tipo de cambio sigue incrementándose. Es decir, las presiones para devaluar siguen incrementándose con semana que pasa. Hemos tenido algunas cuestiones un poco extrañas respecto al reporte de las reservas internacionales. Creo que ha habido un momento en el que se han retrasado incluso 3 semanas en el reporte, no me acuerdo exactamente. Entonces hay muchas señales que nos están avisando que la economía no va por buen camino ya incluso en el corto plazo, es decir, me pasé de la raya en cuanto a mis perspectivas en diciembre y veo que en solamente 4 meses la situación ha cambiado, pero drásticamente. No han logrado colocar los bonos, podría haber inestabilidad en el sistema bancario y financiero. No nos olvidemos que ya en junio vencen todos los diferimientos que hemos hecho sobre la banca, es la mora, gravísimo eso. además del tema del salario mínimo, estimada Maggie, del 1 de mayo, y demás posibles anuncios que puedan estar temiendo no solo los empresarios, sino los trabajadores, por supuesto. Acuérdate que escuchamos una entrevista reciente a García Linera diciendo que necesitamos nuevas olas de nacionalizaciones, una nueva etapa y demás. Es decir, la incertidumbre sobre la economía nacional es enorme, además de la que ya tenemos derivada de la pandemia, de la administración de la crisis de la pandemia, de la gerencia respecto de las vacunas para conseguirlas, para suministrarlas, para pagarlas, cláusulas de confidencialidad en los contratos y demás. Es decir, Maggie, previsibilidad en este país ahora mismo muy poca o cercana a cero. Complicado. Yo te iba a preguntar en el tema este que estabas hablando de las divisas, eh, eh, del reporte, ¿no? Que están atrasados, que no se sabe exactamente. ¿Tiene algo que ver con el anuncio que ha hecho hace poco el gobierno de poner límites, de restringir la salida de dinero en físico?
¿o no? Absolutamente, no, que no te quepa ninguna duda. Y es una mala señal y es una mala medida, además. En estos casos, Maggie, las políticas económicas tienen que ser contraintuitivas. Es decir, si el gobierno ve que están saliendo las divisas, lo peor que uno puede hacer es prohibir la salida de divisas porque le está enviando la señal al público de que no existen divisas y de que eventualmente las restricciones para exportar divisas o para llevarlas al exterior pueden ser todavía mayores. Es decir, invertir en el exterior o llevar depósitos al exterior de manera legal, formal, es cada vez más difícil, más caro y eventualmente si seguimos en este camino de cero financiamiento, de que no entra un solo centavo de dólar, eventualmente se puede traducir, primero que vamos a tener problemas con el tipo de cambio. Acuérdate cómo fue en Argentina y lo comparo con Argentina. En Argentina devaluaron, luego vino la inflación, luego vinieron los controles de precios, luego de los controles de precios vinieron los controles cambiarios, luego de los controles cambiarios vinieron los controles de capitales y finalmente los controles de depósitos. Esa es más o menos la cadena. Acá en Bolivia no tiene por qué suceder exactamente de esa manera, ni al mismo ritmo, porque en Argentina se arruinó todo prácticamente en un año el sistema bancario y financiero. Eh, pero a lo que me refiero es que Bolivia, si quiere saber más o menos en qué podría degenerar todo este problema, solamente tiene que fijarse en la Argentina de Macri, en la segunda mitad del gobierno de Macri, sobre todo, por los errores que cometió en la primera mitad de su gobierno. En fin, yo sí me atrevería, muchas veces me preguntan si se está venezolanizando el país, y yo digo, no me atrevo a decir que esto va a ser Venezuela mañana, pero Argentina sí, si acaso no fuera suficiente ya. Yo creo que la economía nacional se está argentinizando rápidamente y es motivo para temer. No quiero alarmar a nadie, pero si se están asustando, yo creo que es bueno que se asusten porque así van a tomar decisiones que si no las habían hecho ante la crisis que tuvimos a fines de 2019 o durante todo 2020 y demás, pues tienen que tomarlas ahora. Para que quede claringo, cuando tu lectura se está argentinizando la economía boliviana, lo estás diciendo concretamente en base a qué observaciones, a qué datos concretos de la realidad que te está dando en este momento. No es la economía boliviana, son resultados de acciones del gobierno de Arce. Correcto, exactamente. Yo me fijaría básicamente en dos cosas. La falta de liquidez en el sistema bancario financiero, el nivel de reservas y la estabilidad que existe en el nivel de reservas en el Banco Central. Para que el público nos entienda, las reservas en el Banco Central no son los ahorritos que tiene la economía boliviana como durante tantos años se nos ha dicho. Las reservas del Banco Central sirven, entre otras cosas, para que en caso de que fuera necesario para poder asumir cualquier eventualidad, pueda responder fácilmente el Banco Central y dotar de liquidez al sistema. Un poco más adelante, por el ritmo al que han estado cayendo las reservas, que por cierto son casi 800 millones que en los primeros 150 días de gobierno de Arce Catacora han caído las reservas del Banco Central. Para que las reservas recuperen, existen básicamente dos o tres caminos. El primero y el ideal es exportar cada vez más. Y no me refiero simplemente a gas natural, sino al sector no tradicional. Es decir, que los empresarios tengan la libertad primero de producir y una vez que tengan la posibilidad de producir, puedan exportar. Una vez que exportan, traen divisas al país. Al traer las divisas, recuperan las reservas del Banco Central y por tanto se va reduciendo el riesgo que existe sobre el sistema bancario y financiero ante cualquier eventualidad, ¿no? a la que tendría que responder el Banco Central. Para eso estaría el ente de prestamista de última instancia. Esa es una. La otra es recurrir en el corto plazo al endeudamiento externo, fundamentalmente con organismos internacionales o puede ser con la China también. No sería nada raro que en vez de acudir al Fondo Monetario Internacional, al igual que la Argentina, Bolivia recurra a algún plan con la China. Probablemente esté vinculado con el salar de Uyuni y el litio, no lo sé. En fin, esa es otra. Y la otra es persuadir a los inversores internacionales a que vengan a invertir al país. Y lamentablemente, por todo lo que hemos visto en estos primeros 3 meses del año, estimada Maggie, sobre todo con las detenciones ilegales y la persecución política,
del gobierno de Yanine Áñez, el gobierno y varios ciudadanos incluso, la incertidumbre ha crecido mucho, el movimiento al socialismo ha perdido en las elecciones estrepitosamente, van a venir venganzas y demás, es sumamente complejo. Entonces, así como no ha estado llegando un solo centavo de dólar desde que Evo Morales incurrió en fraude, ahora tampoco van a llegar los dólares, ni mucho menos, ni pronto ni nada. Y más difícil que nunca, además, por el contexto que estamos viviendo ahora mismo de la crisis de la pandemia. Es muy difícil viajar. Imagínate tú, estimada Maggie, no es lo más común del mundo cerrar un contrato o un trato muy grande o importante de largo plazo por Zoom. Tú y yo podemos conocernos o no personalmente, pero cuando se trata de miles de millones de dólares, al final todo esto se trata de confianza, de acuerdos, de pactos, de palabras y demás, y todo se cierra personalmente. Por Zoom las cosas no se solucionan, pero bueno, esos son detalles. El asunto es que no estamos exportando más, no estamos atrayendo capital privado, no estamos ofreciendo seguridad jurídica ni a los extranjeros que podrían venir, ni a los nacionales para que sigan invirtiendo. Es más, están invirtiendo cada vez más en el exterior o están desinvirtiendo y al mismo tiempo no se sabe nada ni de los bonos soberanos ni de la posibilidad de poder recurrir a algún crédito internacional sobre lo inmediato. Ahorita la plata debe estar escasa pues en todas partes del mundo. Me imagino que todo el mundo debe estar peleando sus propios créditos. Pero aún así, en estas tres pautas que has dado, la segunda, que es la de recurrir a corto plazo a un endeudamiento externo, posiblemente a China, por lo que estás comentando, me parece que es tal vez la única que tiene una posibilidad más o menos factible, pensando en lo que está ocurriendo, porque tanto el tema de generar más divisas a través del incentivo de exportaciones, como el tema de persuadir inversiones extranjeros que vengan y pongan su capital acá, eso sí que me parece más complicado, porque, insisto, el gobierno está dando más de una señal, ni siquiera ya son rumores, son acciones concretas, que lo que están haciendo es desincentivando. Estoy pensando en el tema de las exportaciones. Sé que hay mucha gente que ha aplaudido que se dé cupo porque los ganaderos tienen una producción intensiva y están afectando el medio ambiente, ¿no? Pero escuchando yo las versiones también y los argumentos de los productores, dice, hemos tardado 14 años en lograr abrir un mercado para la exportación de carne. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Y ese fue un logro durante el gobierno del señor Morales, que era también del MAS. De repente hay esta restricción ahora, toman una medida que está afectando un compromiso asumido, te corta la credibilidad y volver a recuperar esa credibilidad, volver a tener avances o conseguir contratos es muy difícil. Y no es solamente que va a afectar al tema de la exportación de carne. Ya el rumor corre y cualquiera que quiera hacer un negocio con Bolivia, en cualquier otro ámbito, en cualquier otro rubro, la va a pensar no 2 veces, 1000 veces, me imagino, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el tema de atraer inversiones extranjeras, porque estamos viendo el control que hay. Bueno, está la ley de impuesto a las grandes fortunas, está también otra disposición que es el control, ¿no? del dinero afuera incluso que tienen los bolivianos o el que llega. Entonces veo yo un combo muy complejo que va contracorriente a esto que debería ser así, cómo deberíamos tender la cama para que las cosas ocurran bonitas. Correcto. Además, añadiría Maggie, la política económica. Vamos, seguimos teniendo el mismo modelo que ya había demostrado que no funcionaba antes de la caída de Morales y demás. Vamos, esto lo hemos conversado varias veces también con el inicio de la desaceleración, ya a mediados del 2013. Ya teníamos problemas en 2018, 19 y demás. ¿A qué me refiero concretamente con el tema de la política económica? Acordémonos de que Arce Catacón insistió mucho en recuperar el modelo que en realidad no había sido desmontado en absoluto por el gobierno de Yanine Áñez, pero el ministro Montenegro en particular empezó a decir que habían conseguido fondos o estaban creando fondos, un fideicomiso para poder estimular la economía mediante el fortalecimiento o refortalecimiento, no sé, al final el fortalecimiento del modelo de importación por sustitución de importaciones, perdón, industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, al mismo tiempo que
incrementan lo más posible el gasto público. Es decir, en la medida que más avance el Estado con el número de sus atribuciones y competencias sobre la economía, no existen oportunidades tampoco para los empresarios privados, ni nacionales ni extranjeros. Si el Estado lo hace absolutamente todo, nosotros no tenemos nada que ver en la economía. Entonces, busquemos una alternativa más donde invertir. Y la credibilidad es cero, además. Además de la política económica, el problema de la institucionalidad, que está tan deteriorada, más deteriorada que nunca en el país. Esos eran los elementos que había que fortalecer desde que Arce Catacora asumió el mando, el fortalecimiento en la institucionalidad, no iniciar persecuciones, la credibilidad en el órgano plurinacional electoral, por ejemplo, de tantas otras cosas, estimada May. Es decir, no hay realmente elemento alguno que permita decir vamos a estar bien de aquí a 3 meses. No, ni siquiera la previsibilidad, como decía más temprano, es cero, es cada vez más complejo. Nadie va a venir a invertir aquí. Y no solamente que nadie va a venir a invertir aquí, si acaso le interesara al gobierno que alguien viniera a invertir realmente, ¿no? Y si alguien viniera, sería solamente a cambio de correr un riesgo enorme, sería solamente probablemente para vincularse al sector tradicional, minería e hidrocarburos, ¿no? Porque ahí entra en un vínculo directo de sociedad directa, ni siquiera con el Estado, sino directamente con el gobierno. Y ese sería la única alternativa. Pero, de acuerdo a los analistas y expertos, estamos en serios problemas también. Es decir, el sector está tan destruido que nos veríamos forzados a tener que importar gas ya en el año 2025. Así que imagínate tú, esto no lo digo yo, sí, por supuesto, lo dicen expertos. Así que no hay honestamente alternativa. No sé realmente cuál podría ser el elemento al cual aferrarse para decir, esperemos que se calmen las aguas y a partir de esto continuamos con lo nuestro. No, en absoluto. Por eso decía, si hay algún buen momento para empezar a tomar decisiones que si hasta ahora no las habían tomado, pues tienen que hacerlas ahora. Mauricio, ¿qué decisiones urgentes debería tomar el gobierno? Un giro, cambio de timón. En lo personal, adelanto, no tengo ninguna esperanza de que haya un cambio en lo inmediato. Es más, estoy yo que no tengo grandes empresas y pues soy por cuenta propia, tampoco dependo de una, no, estoy pensando, tengo mucha preocupación de lo que pueda ocurrir el 1 de mayo, porque además está tan golpeado el gobierno de Arce que necesita ver cómo da contento a sus bases. Hay una división bien dura dentro del MAS también. Hemos escuchado a Evo quejándose que la gente que está en el gobierno de Arce es gente antievista que está yendo en contra de él. O sea, hay una pelea horrible, ¿no? Es más, una pariente mía me dice, Maggie, comencemos a decir ahora el presidente aparente o el presidente de título nomás, porque el que está mandando sigue siendo Evo, en fin, toda la parte política que no deja de ser importante, ¿no? Pero pensando así, ay, a ver si llega algo allá arriba, ¿cuáles deberían ser las medidas urgentes a tomar ahora? Un giro de timón para tratar de comenzar a revertir, porque tampoco es que mañana vamos a estar ya tranquilos, ¿no? Maggie, me haces una pregunta sumamente compleja, pero la respuesta fácil sería que no sean gobierno. Vamos, la solución es que no fueran gobierno. Pero lo que pasa es que cualquier cosa que yo pueda sugerir va a contramano, pero absolutamente, no cabe duda, de todo lo que, primero de la forma de pensar que tiene el movimiento al socialismo en su conjunto. El movimiento al socialismo no respeta normas, no respeta leyes, institucionalidad, no es un organismo confiable. Vamos, yo no tengo las mejores, solamente tengo malos adjetivos para el movimiento al socialismo y al mismo tiempo el gobierno, por supuesto no los voy a expresar aquí, pero no serviría de nada, Maggie, honestamente. Yo me acuerdo que me hiciste una pregunta similar justamente en diciembre y yo te decía, bueno, Arce Catacora tendría que empezar por reconocer que su modelo no funciona y lo primero que hace es tratar de fortalecerlo.
lo cual agrava la situación. Yo decía, vamos a ver si Arce Catacora se inclina más por recuperar la economía o por recuperar su modelo, que no es lo mismo. Y lógicamente se ha inclinado por tratar de recuperar su modelo, pero siguiendo la lógica y todo lo que eso implica, toda la dinámica detrás del modelo desde el 1 de mayo de 2006. Entonces, no me atrevería a decir, señor Arce, haga tal cosa o señor Montenegro, haga tal cosa en No es absoluto. Arce el gobierno. Hagamos de cuenta que no es Arce el Ok. gobierno. Hay otra persona. ¿Qué necesita Bolivia? Ok. Bueno, respetar la Porque coincido con vos, institucionalidad. perdón que te estoy cortando, pero coincido con vos. Yo, como vos, no tengo ninguna expectativa de que cambien, porque su lógica la estamos viendo cuál es. Yo he dicho en el artículo del domingo, es un gobierno de verdad indolente y prepotente y todo lo que querrás. Porque en semejante crisis de salud, donde tu prioridad debería ser salvar vidas, estás gastando tiempo, recursos, energía en la confrontación. Para mí eso es suficiente. Que hayan aprobado la derogación de los decretos del paquete incendiario y no sé qué más, saludo la bandera. Para mí el fondo es el que vos planteas, pero vamos a la pregunta. A ver, por lo que creo estar entendiendo, honestamente no creo que el mayor problema del país ahora mismo sea ni el movimiento al socialismo ni Evo Morales que está tratando de manipular a Arce Catacora. Yo creo que el problema del país es bastante más grande y que hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, porque de otra manera no se lo entendería mejor, ni se entendería al mismo tiempo el tamaño, magnitud, dimensión del desafío que tenemos en Bolivia. ¿A qué me refiero exactamente? El régimen actual del movimiento al socialismo en Bolivia responde a una estrategia geopolítica global mucho más grande. Es decir, yo tuve una conversación aquí con Joseph Umire o Humire, un gran amigo mío que trabaja en Washington. Él es americano, pero de padres bolivianos, que se dedica, él es experto en seguridad internacional. Y tuve una larga conversación en un programa de podcast que tengo yo hace unos buenos 8 o 9 meses probablemente, y le hacía estos problemas justamente. ¿Cuáles son los problemas que estamos viviendo? ¿Qué crees tú que va a suceder en Bolivia? Y él me respondía justamente esto que te voy a contar. Te lo decía como preámbulo. El problema de Bolivia es un problema que está teniendo Occidente en su conjunto. Occidente debería estar cuidándose de lo que está sucediendo porque en Bolivia, así como en Venezuela o Cuba y demás, están directamente involucrados países como Irán, como Cuba, como Venezuela, como Rusia, como la China, con los cuales no es fácil lidiar. Entonces, yo no sé si, por ejemplo, mañana no estuviera Evo Morales, si las cosas automáticamente mejorarían en el país. O si no estuviera el movimiento al socialismo, como durante todo 2020, las cosas mejorarían en el país ipso facto. No, en absoluto. Aquí tenemos que lidiar con problemas muchísimo más graves que tienen que ver, insisto, con este eje de Venezuela, Cuba, Irán, China, Rusia, incluso Turquía, me atrevería a decir, Siria, y con los cuales el movimiento al socialismo ha demostrado, aunque no ha hecho aspaviento de esto, pero ha demostrado que ha estado alineado desde el principio. Es con eso que tiene que lidiar Bolivia. Si quiere acaso cambiar de rumbo y darle un golpe de timón y dar un giro a todo lo que tenemos ahora mismo de 180 grados. La cantidad de trabajo que hay que hacer en este sentido es enorme, estimada May. Es decir, así como decías sobre la economía más temprano, que las cosas no cambian de un rato para otro, pues en términos políticos y de seguridad y defensa tampoco. Y hay que trabajar en ello. ¿Y por dónde podemos empezar? Contándoselo a la gente o invitando a la gente que investigue un poco justamente en este sentido. Por ejemplo, ¿por qué vemos clínicas iraníes, por ejemplo, en el Alto? ¿Qué pasó con el regalo de la planta lechera que hizo Irán en cuanto Evo Morales asumió el poder? Y hay varias señales que hay que empezar a hilar para saber cuál es la dimensión, la magnitud del desafío que el país tiene que asumir. Pues bueno, ahora mismo estamos hablando de economía de los últimos 3 o 4 meses y demás, pero bueno, entre otras cosas, entre los errores que yo creo que cometió Yanine Áñez fue justamente no haber observado o no haber escuchado
a los amigos, consejeros, asesores y demás respecto a cuál era el problema realmente con el país. Entonces, bueno, en fin, con esto me podría extender mucho más, pero yo creo que es eso, estimada May. Insisto en decir, no creo que el mayor problema del país, por, por difícil que sea asimilarlo, sea Evo Morales o el movimiento al socialismo, sino todo lo que rodea al movimiento al socialismo, socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla y demás, ¿no? El Foro de Sao Paulo, por cierto, en el cual la oposición, la propia oposición en Bolivia está vinculado. Acuérdate, no sé si sabías, Maggie, pero te paso el dato, el MBL, el Movimiento Bolivia Libre, del cual forma parte ahora mismo la oposición, o sea, forma parte de la oposición, es cofundador del Foro de Sao Paulo con el movimiento al socialismo. Entonces, por eso digo, no es solamente Evo Morales, no es solamente bueno, el narcotráfico tiene muchísimo que ver, pero vamos, el desafío es mucho más grande de lo que podríamos estar imaginando ahora mismo y sobre la marcha. Así que soy todavía más pesimista de lo que podría aparentar hablando solamente de economía en los últimos 4 meses. Mira vos, de verdad que te estoy escuchando con un tono completamente diferente al que tenías en diciembre de 2020. Estamos hablando de poquísimo tiempo. Y sí, me interesa mucho y me gusta que traigas estos temas porque creo que lo que más nos falta es información y hablar de manera clara qué es lo que hay atrás de todo lo que está ocurriendo. Y claro, aquí me viene siempre esta pregunta que se le he planteado a algunos y recordé una frase que me dijo Juan Claudio Lechín en una entrevista que le hice, que el Facebook te recuerda, no me acuerdo si fue 2013, 2015, ahí no, ya perdí, le he dicho a Juan Claudio, me ha dicho que sí, que me va a dar de nuevo la entrevista. Juan Claudio me decía en ese momento que el problema de Bolivia era que nunca había habido de verdad un gobierno liberal, que mal se llamó neoliberal a la gestión de Goni Sánchez de Lozada, porque el MNR de Goni, el MNR de Víctor Paz, el MNR de todos los que pasaron por ahí, nunca se preocupó de verdad de llevar a la modernidad al campesinado, ¿no? Y que fue más un discurso de liberalismo que una práctica, porque en el fondo no dejaron de ser nunca populistas. Yo estoy resumiendo, pero Juan Claudio pues lo planteó mejor el tema. Y ahorita que te escucho, estoy pensando en eso, porque he hablado con mucha gente que está en lo que se llama oposición al MAS, y claro, vos escuchás en los discursos que les cuesta asumir posiciones de verdad que sean contrarias, diferentes, opuestas a lo que está haciendo el MAS, por un cálculo político, porque no se escucha bien, porque la gente espera otra cosa. Y ahí está, he visto un artículo de Lupe Cajías, no sé si lo has leído, sobre Iván Arias, que No, le no, preocupa que el nuevo alcalde de La Paz. de La Paz tenga ya este discurso más bien populista, ¿no? Por todas las declaraciones que ha estado haciendo Iván en relación a Revilla, qué sé yo. Pues digo, ese es un problema de fondo porque mi pregunta, mi preocupación ahorita es, ¿qué se está haciendo desde el otro lado para contrarrestar esto? Nada. Totalmente de acuerdo, pero eso es un problema justamente que vivimos en el país. La oposición no sabe dónde está parada desde el 2006. Eh, bueno, y en todo caso, no sabe, no ha sabido dónde ha estado parada y cuya consecuencia, la consecuencia de no haber sabido dónde estaba parada, ha sido que Evo Morales haya terminado ejerciendo el poder, haya terminado siendo gobierno. Es más, mucha de aquella oposición de aquellas épocas de Sánchez de Lozada y demás terminaron pactando con el MAS también, vamos, pero que hubo muchísimo de eso, me estoy acordando de algunas cosas. Muchos amigos incluso financiaban la campaña del MAS, la primera campaña del MAS en 2005 y demás. Acuérdate, por ejemplo, de Rodríguez Belcé, Maggie. Eduardo Rodríguez Belcé Rodríguez era Belcé. parte de la era neoliberal y demás, y ha terminado siendo parte, no sé si del movimiento al socialismo, pero sí del gobierno de Evo Morales, y ahora mismo sigue apoyando a Arce Catacora. No ha condenado como gran abogado, como jurista, hombre de leyes, no ha condenado siquiera las detenciones ilegales de Yanine Áñez. Ha sido muy escueto en sus declaraciones y demás.
Pero ¿qué hace ahora mismo la oposición? Absolutamente nada. Y eso lo ha demostrado justamente, tengo que decirlo lamentablemente, porque hay algunos amigos que han trabajado con el gobierno de Yanine Áñez, apoyando y demás desde distintos frentes. No supo qué hacer, fracasó y además grotescamente porque no sabía qué es lo que había que hacer. Bueno, y esto sí también trae una larga discusión respecto a lo que se podía o lo que se quería o qué tan real es. A mí me dicen, claro, en la teoría todo es fácil y demás. Yo digo, no, no hay nada más práctico que una buena teoría. Para saber qué es lo que tenías que haber hecho, previamente tendrías que haber tenido una interpretación de la realidad, cuáles eran los riesgos, las amenazas y finalmente, por remota que fuera la posibilidad, ¿qué hubieras hecho tú estando en su lugar? Ni siquiera ese ejercicio mental lo hicieron, Maggie, ni siquiera eso. Así que, bueno, pero para hablar ahora mismo, qué está haciendo la oposición? Por ejemplo, un asesor económico de la oposición, muy conocido, no lo quiero ni mencionar porque no, en términos personales, no tengo una buena relación. Está haciendo las mismas propuestas que hace el movimiento al socialismo desde el gobierno, como por ejemplo crear impuestos contra Facebook, Google, Amazon y demás, en vez de reducir los impuestos, de mejorar la institucionalidad, vamos, de todo lo que estamos hablando ahora, estimada Maggie. Es decir, no solamente que están perdidos, sino que incluso favorecen todo lo que hace y propone e incluso dice el movimiento al socialismo. Están, pero perdidos de arriba a abajo. En eso sí, yo no voy a guardarme ninguna crítica ahora mismo a la oposición porque es parte del problema más grande además. He leído En fin. incluso a un economista, a propósito del tema del control de las divisas, decir que es una buena medida, que es necesaria. No, en absoluto. En absoluto, no es buena porque como decía más temprano, solamente le está diciendo al público de que están saliendo las divisas y que en realidad, si acaso no hubiera tomado decisiones en ese mismo sentido, tiene que apurarse porque después va a ser más difícil o imposible. Es eso lo que dice, es contraintuitiva eh, las decisiones que tiene que tomar el público son contraintuitivas y eso lo tiene que saber previamente un economista. Esto es casi de cajón, estimada Maggie. Lamentablemente nosotros los economistas en general hemos mal acostumbrado al público a decirle que la economía es un juego de suma cero, ¿no? Es decir, lo que uno gana es lo que el otro pierde, cuando en realidad es un análisis institucional. Vamos, ya Adam Smith hace 245 años aproximadamente dijo de qué se trataba exactamente la economía. Es un juego institucional llamado mercado, de respeto de los derechos individuales de propiedad privada, de comercio, de apertura y demás, y no del uso de la fuerza, en realidad. Invito a la gente a leer no solamente La riqueza de las naciones de Adam Smith, sino además La teoría de los sentimientos morales, que es en realidad el libro donde está plasmada esta idea ¿Cómo de se manera llama? mucho Me más gusta clara. siempre hacer recomendaciones de lectura, Mauricio. La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que precede a La riqueza de las naciones, que creo, a mi muy humilde criterio, que es mucho más enriquecedor que La riqueza de las naciones, porque en La riqueza de las naciones hay unos errores fundamentales históricos de los cuales aprovecha Karl Marx para construir su edificio teórico, ¿no? De la explotación, la teoría de la explotación y de la plusvalía y demás. Pero bueno, la teoría de los sentimientos morales. Todo se trata más de un juego institucional, más que de yo saco de aquí y pongo allá. No es un cubo Rubik la economía, como muchos economistas piensan que se trata. No es un juego de suma cero donde lo que uno gana es lo que el otro pierde y demás. Es un juego institucional de cooperación eh, llamado mercado. La verdad que me lo he anotado eso como recomendación. Ahora, me has planteado un problema que es el problema de fondo. Y claro, yo ya que venía este lunes, le comentaba antes de estar al vivo a Mauricio que mi tono de voz es un poco especial hoy día porque me ha llegado con peso una sensación de preocupación, no solamente por mis dramas familiares, sino por todo esto que estamos comentando, ¿no? Y claro, hay que hablar de la realidad descarnada, pero no quiero tampoco que quede esa sensación de derrota, de aplomo. Ay, ya no hay nada que hacer, mejor pues nomás dormir y no despertar, ¿no? Por decirlo de una manera romántica.
pero claro, hay problemas del día a día. El otro día tuve la conversación en este espacio con Fernando Hurtado, el presidente de CAINCO, y vos sabés que me quedé muy preocupada porque, claro, lo que planteaba Fernando no era un problema que atañe únicamente a los empresarios. Como él lo planteó, nos ha traído el problema, que es un problema que afecta a empresarios, pero afecta a trabajadores también, porque ¿dónde se generan las fuentes de empleo? Pues en las empresas, ¿no? Y en las empresas del sector privado, que son las que tienen seguridad social, las que pagan no sé qué aguinaldo. Y me hablaba en el tema específico del incremento salarial. Me decía, Maggie, vienen con una política de discriminación desde hace mucho tiempo, porque por supuesto la carga o cómo se aprueba el incremento salarial sobre el salario básico y demás es completamente diferente para el sector privado en relación al sector público, ¿no? Y me contaba, por ejemplo, en YPFB cómo han sido los despidos, en ENDE, creo, no me acuerdo, me dio ejemplos concretos, que digo, a veces desde afuera no se sabe eso, porque el gobierno tiene una capacidad de llegar, claro, tiene todo aparataje, sus propios medios de comunicación, pero los medios del Estado son en realidad del partido de gobierno, ¿no? Pero la ventaja de que todingo los otros medios también replican, están pendientes qué dijo, qué no dijo, con quién pelea, con quién no pelea, y nos perdemos de perspectiva todas las otras voces que son importantes también escuchar y que pueden explicar. Entonces, a lo que me voy es que hay problemas muy concretos. Me traía este tema, me dice, no conjuga incremento salarial en este momento con estabilidad laboral y reactivación económica. No hay cómo conjuguen, ¿no? Y planteaba también detalles. Iba más allá, tomando datos que han sido publicados por Ken Basigalupo en las columnas que tienen La Razón, sobre la cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de empresas que se han cerrado y sobre todo pequeñas y medianas empresas, que es donde se genera la mayor cantidad de trabajo, ¿no? Presentó un panorama que te digo realmente complicado y claro, me vino a la memoria mi recorrido por las calles de Santa Cruz. Mirá que Santa Cruz de la Sierra todavía está activa, tengo mis amigas que se están queriendo venir, ya están buscando apartamentos para venirse a vivir de La Paz acá porque está súper terrible, dice la situación en La Paz. Y yo, sin embargo, aquí digo, miércoles, si aquí yo veo eso, ¿cómo estaré en el resto del país? Alquiler en venta, negocios cerrados, escuchar gente que está sin empleo o le han bajado el salario. La situación es jodidísima, ¿no? Eh, Estoy pensando ahorita en gente que nos está escuchando y digo, ¿qué le podemos decir, oye? Que la Bueno, situación, ¿qué les podemos decir? Que que la no cosa hay puede, una luz al final del túnel. bueno, sí, hay que decirles la verdad, por mucho que duela, porque honestamente esto puede agravarse. Por eso trataba de hacer el paralelismo con Argentina, por ejemplo, que está mucho peor que nosotros ahora mismo. Eh, Voy a terminar con lo primero que comentaste sobre esto del estado de ánimo y demás, y voy a continuar con los comentarios del presidente de CAINCO. Lo primero que hay que entender como empresario, sea o no presidente de un gremio como el de CAINCO, es entender primero que estas medidas que pueden venir y que siempre vienen en todo caso en días como el 1 de mayo, es que no son medidas económicas. La respuesta de los empresarios son siempre económicas, cuando en realidad son medidas de acumulación de poder, son estrategia política. Vamos, hay que leerse el libro de Sun Tzu nada más, El arte de la guerra. Así estarían mucho mejor orientados los empresarios. Los empresarios no necesitan un asesor económico. Y no por eso estoy hablando mal de su asesor económico, ni me estoy recomendando personalmente en absoluto. A lo que me refiero es que la idea va por otro lado. Si quieren responderle al gobierno, tiene que ser con la estrategia que ellos mismos aplican. Utilizan la retórica económica de la reivindicación de los trabajadores y todo lo que tú quieras, May, pero es una estrategia de acumulación de poder. Y para eso hay que leerse la estrategia de guerra. Probablemente tengan que hacerse asesorar con algún experto en seguridad de defensa, por ejemplo. Alguien que comulgue lógicamente con las ideas de los respetos individuales, perdón, De los que derechos. comulgue, exacto, que comulgue con la idea de
el respeto a los derechos individuales de propiedad privada, la institucionalidad, la democracia, la libertad y demás. No es fácil conseguirlo, pero hay, sí que los hay. En fin, pero de eso se trata. Puede que tengan que responder con la misma retórica económica también, pero antes que nada deben entender que esto no responde a economía, sino que responde a un juego político de acumulación de poder. Es una estrategia a corto plazo de acumulación de poder y para poder eliminar, si vale el término, al contrincante o sí, a quien tienes enfrente. De eso se trata en realidad. Y respecto, Maggie, de lo que me decías de esto de, mira, yo recomendaría a la gente que a pesar de que tenga malas noticias y de que vea cada vez más tiendas y al vecino y demás caer en desgracia económica, que no decaiga los ánimos. Es decir, no hay peor cosa que hundirse en las ideas que uno tiene, en las malas ideas que uno tiene, porque no hay peor manera de tomar decisiones que estando con mal ánimo. Y yo entiendo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero tienen que sacar buen ánimo y buena cara y buenos pensamientos de donde sea, porque solamente a partir de buenos pensamientos y buena idea y demás, de tener el oxígeno, de tener el cerebro oxigenado, se pueden tomar buenas decisiones y asumir los desafíos inmediatos o de largo plazo también. No hay otra manera. Insisto en decir que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Cuando uno termina quebrando y demás, uno va a decir, ¿cómo me vas a pedir que esté alegre y demás? No necesariamente alegre, sino la idea es tratar de asumir el futuro con más optimismo que otra cosa. Es decir, hay que concentrarse mucho más en el futuro que en lo que ha sucedido incluso ayer. Incluso si estás sufriendo penas totalmente justificadas por el contexto que estamos viviendo de la pandemia, lo digo respetuosamente, pero no hay otra. Primero, que busque la verdad en lo posible, que trate de asumirla como verdad, que no la evada. No hay que engañar a la gente diciéndole, no es tan grave la situación y demás. No, hay que decirle las cosas tal cual uno piensa que son, tal como uno piensa que son. Y segundo, tratar de ayudar a la gente justamente en ese sentido. Son así de malas, pero las decisiones que tienes que tomar son en función de la realidad, justamente. Es decir, todo el diagnóstico tiene que ser lo más ajustado posible a la realidad. No hay que edulcorar el panorama en absoluto. Así que por muy difíciles que sean por muy difícil que sea la situación en el corto plazo, pues yo animo a la gente a que vea las cosas de otra manera y que salga a hacer mucho ejercicio y deporte y demás para oxigenar un poco sí, para cambiar un poco de ideas, para oxigenarse, se va a sentir mejor de inmediato y demás, y a partir de eso va a tomar mejores decisiones, y a partir de que toma mejores decisiones va a tener un mejor futuro. No inmediato, como decíamos en términos económicos, pero sí que va a ser un mejor futuro el que va a tener. Y pues nada, es solamente eso. Se me vino a la mente el versito ese, no todo está perdido, yo vengo a entregar mi corazón. Tito sí. Páez. Pero me parece muy valioso lo que estás diciendo, porque no queda otra. Lo otro es largarse de brazos, y yo creo que es lo que más quiere quien está en el juego de la acumulación de poder también, ganarte por el cansancio, ¿no? Has dicho algo que me parece central, dirigido sobre todo como una reflexión al sector empresarial, que vale sí para todo el mundo. Cuando hablamos de un problema económico y queremos buscarle una solución, no podemos nunca perder de perspectiva el contenido político de la coyuntura. Porque lo peor que se puede hacer es tratar de decir, no, pero aquí es la política, perdón, aquí esto es economía, la política es otra cosa, es aparte. Dios santo, la economía no puede funcionar solita si se descuida de la política, pues, ¿no? Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer, por favor, te pido que la anotes, porque yo después misma me olvido, porque quiero leer algunos de los comentarios que nos han compartido, ni los he mirado de tanto que me absorbe la atención este hombre cada vez que lo entrevisto, Mauricio. Quiero que te anotes esto. ¿Qué posibilidad hay de que alguna ventanita se abra? Yo sé que no son homogéneos, que hay un montón de conflictos, no va a ser fácil, en algunos cambios que se puedan producir a través de los otros niveles de gobierno. Algunas gobernaciones, algunos gobiernos locales. Y ojo, que incluso cuando digo algunas gobernaciones, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, es Luis Fernando Camacho el que va a asumir.
Ya sabemos toda la confrontación que hay política de Camacho con Morales, con Arce y con toda la traquilada que hay ahí del MAS. Sabemos cuál es la visión de Camacho como empresario, sobre todo, no voy a hablar como abogado porque es más empresario que abogado, ¿no? El tema de su trayectoria en el Comité Pro Santa Cruz, todo lo que vos querrás. Pero al margen de eso, va a enfrentar una situación muy complicada por la composición de la Asamblea Legislativa Departamental, que este diseño del régimen electoral es pues muy jodido también, ¿no? Le ha permitido al MAS tener una presencia importante en las instancias legislativas, los niveles de gobierno donde ha perdido feamente además, no es ni siquiera que más o menos, no, pero ese es también análisis de otro. Quiero que me digas si hay alguna ventanita de oportunidades en algún tipo de alianzas o de acciones interesantes que puedan darse a nivel de algunos gobiernos locales, a nivel de algunas gobernaciones, en sintonía con alguna gente de las universidades, aunque ya sabemos, he visto que la Universidad Mayor de San Andrés ha cambiado de directiva, por lo menos quien ha asumido tiene una posición bien contestataria y contraria a la ideología, a la apuesta política del MAS, pero también vamos a ver si puede avanzar, ¿no? Está en las universidades también en proceso electoral. Quisiera que me digas eso, si hay alguna perspectiva o qué se podría hacer o qué se puede esperar ahí, pero voy a leer antes unos comentarios si no me olvido. Merceditas, gracias por escucharnos. Delma Martínez también nos saluda siempre. Pimpo Justiniano Milton no solamente nos escucha, comparte todas las entrevistas en sus páginas. Dice Luis Salcedo, pregunta para Mauricio, ve, y hay preguntas para vos. ¿Cuáles son los criterios técnicos para afirmar si la deuda es o no sostenible? Si puedes ir anotándolo porque quiero leer todo, si no me olvido. Buen día, Maggie. Mauricio, Bolivia toma la receta argentina y va a sacar el mismo plato, dice Fabiola Mercado. Y también añade, ¿cómo está manejando el gobierno la devaluación que Argentina no ha podido parar en todo este tiempo? Ay, Dios, le tengo terror a eso. Luis Salcedo también dice, cada semana estimo que del Banco Central de Bolivia salen 50 millones de dólares. A este ritmo parece ser que no vamos a llegar a fin de año sin una devaluación. Mercedita, José Luis Arteaga, que nos escucha siempre desde Lima, Perú, es economista, mi amigo del alma, además. Dice la Maguiciña, buenos días, todo lo que está sucediendo estaba ya contemplado en el manifiesto de Álvaro García Linera denominado Cómo eliminar a la denominación cara. Cómo eliminar a la dominación cara debe ser. Claro, Fabiola exacto. Mercado dice, Maggie, este tipo de programa da armas al pueblo para conocer la realidad del mundo. Somos muy regionales y no leemos, por lo tanto ignoramos cosas al respecto. El Foro de San Paulo desde los 80 viene trabajando en su gran proyecto. La gente lo ignora o cree que es mentira, dice Fabiola. Renacer Luz me gusta porque está dándonos un ok al programa también. Gracias a la amnistía que le dio Mesa a Evo Morales, le permitió postularse a la presidencia en 2005 y la oposición es funcional, dice. Carmencita Sandoval también nos está escuchando. Querido Mauricio, me fui con una pregunta y ahí han aparecido un par Sí, de cositas también. empiezo por una de las preguntas que hiciste al final de la gente que nos escucha, que por cierto les envío un saludo, que es, ¿cuál es el criterio técnico para determinar si el nivel de deuda que tenemos es riesgoso o no? Lo primero que tengo que decir es que no se trata de criterios técnicos este asunto. El problema de la deuda, además, no es respecto del Producto Interno Bruto, para saber si es sostenible o no. El problema de la deuda fundamentalmente tiene que ver con flujos. Es decir, hay que fijarse en cosas como la cotización internacional de materias primas, concretamente del petróleo, porque atada a la cotización del petróleo está la del gas, al mismo tiempo el gas que exportamos a la Argentina y el Brasil. Hay unas fórmulas concretas por ahí, materias primas como la de la soya, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas. ¿Y cuánto de todo eso capta en materia de impuestos el gobierno central para que al mismo tiempo vea cuánto termina gastando? Es decir, el nivel de la deuda pública en Bolivia puede ser del 2,
3, 4, no sé, 5% del PIB y al mismo tiempo podemos estar quebrados. Así que, aunque sí, al mismo tiempo, el saber de que la deuda ahora mismo de Bolivia es de alrededor del 50% respecto al Producto Interno Bruto, significa que nos podríamos estar acercando a niveles insostenibles, eso sí, pero el hecho de que sea o no sostenible la deuda depende de flujos fundamentalmente. ¿Cuánto gasta exactamente el Estado versus cuánto está ingresando? Y eso es un monitoreo permanente, pero lo que permitiría hacer sostenible la deuda es la capacidad de producción o la capacidad de generar riqueza que tiene fundamentalmente el país, y eso no lo hace el Estado, sino los empresarios privados, que son los que generan valor realmente. El Estado, por definición, no genera valor, y al mismo tiempo, ¿cuánto está gastando el Estado? Vamos, ese es el vínculo. En la medida que gaste cada vez más el Estado, y no solo me estoy refiriendo al gobierno central, sino además las gobernaciones y Exacto. municipios y alcaldías, y con esto Y voy entrando en materia universidades. respecto de tu pregunta, y universidades que han gastado a manos llenas durante el auge y ahora no tienen cómo asumirlo. Justamente es parte del problema del modelo implementado por Arce Catacora, haber gastado demasiado durante el auge y no tener ahora nada para asumir ni siquiera los desafíos de la pandemia, ni tampoco de la caída de la cotización de materias primas y demás, varias otras cosas. Pero es decir, no es tan fácil como decir, en cuanto la deuda llegue al 60% del Producto Interno Bruto, estamos en default. No se trata de eso. Es un poco más complejo y tiene que ver más con flujos. Es más dinámico que estático el problema. Respecto a lo que me decías, si existe algún margen para el optimismo y qué recomendaría concretamente a alguien como Luis Fernando Camacho o Iván Arias en la alcaldía de La Paz. Concretamente, yo creo que en Santa Cruz se están equivocando los opositores al gobierno proponiendo nuevamente el pacto fiscal. Yo creo que ese no es el camino. El camino de Santa Cruz, porque mi visión para Santa Cruz es que sea la nueva Panamá o una nueva Panamá, es la competencia fiscal. La diferencia entre pacto fiscal y competencia fiscal está en que en el pacto fiscal de lo que ya existe, vemos la mejor forma de repartirnoslo. Pero ahora no hay nada, no hay recursos. No se puede seguir cobrando tantos impuestos a todo el mundo mientras lo que producen es cada vez menos. La capacidad de riqueza que tenemos en el país, quienes no estamos vinculados directamente al Estado, es cada vez menor. Entonces, en la medida que, hablando de competencia fiscal, Luis Fernando Camacho logre cobrar solamente sus impuestos y además cada vez menos a cambio de que no le toque, por decir algo, lo que le podría arrancar al gobierno central, lo podría ganar mucho más atrayendo inversión extranjera directa. En la medida que mejor institucionalidad tenga, por supuesto, respeto por los derechos individuales de propiedad privada, facilidad para abrir y cerrar empresas, y cumplimiento de contratos en Santa Cruz, y vamos, toda una larga lista, en la medida que logre esas cosas y además logre cuanto menos impuestos pueda cobrar, pues mucha mayor va a ser todavía la atracción o la persuasión que pueda lograr sobre los inversores internacionales. ¿Qué es lo que quiere Santa Cruz? Aquello de lo que siempre se ha compuesto Santa Cruz. Ha sido muy distorsionado lo que hemos visto, el esquema de asignación de recursos que hemos tenido durante el auge en Bolivia, lo ha distorsionado absolutamente todo. Santa Cruz efectivamente ha crecido mucho, por sus emprendedores, por recibir gente del interior del país y del exterior, mucho argentino, se ha visto uruguayo, brasilero y demás, paraguayo. Ahora Paraguay nos compite bastante justamente porque ha reducido impuestos. Ha crecido mucho porque ha gastado mucho la gobernación, la alcaldía y demás, pero también por el emprendimiento. Pero yo creo fundamentalmente que la gente se va a Santa Cruz por lo que es, y no es que Santa Cruz es porque la gente se va a vivir allá. ¿Sí? Es decir, Santa Cruz tiene más que ofrecer a la gente que va que al revés, que la gente que va tiene más que ofrecerle a Santa Cruz. Entonces, no debe perder perspectiva Santa Cruz en este sentido. La gente ya migraba hacia Santa Cruz por lo menos en los años 70, en los años 80, y la gente se iba allá por lo que ya era Santa Cruz.
Santa Cruz no es hoy por la cantidad de gente que se ha ido o por la que va a seguir recibiendo y demás. Es decir, tiene una institucionalidad implícita, no escrita, que es necesario preservar y recuperar y fortalecer en todo caso. Y todo eso se resume en tratar de implementar un régimen de competencia fiscal. El desafío está en decirle al gobierno, permíteme a mí recaudar mis propios impuestos y además lo voy a hacer en virtud de la posibilidad que yo tenga de atraer capital privado extranjero. Para que solamente de esa forma Santa Cruz va a crecer nuevamente de manera sana y sostenida y no necesariamente gracias a la capacidad de gasto que pueda tener la gobernación ni la alcaldía. El pacto fiscal es un craso error y además un craso error político, porque además, y con esto termino, Maggie, porque además le está dando motivos al gobierno central, así como entre el año 2006 y 2008 que fracasó con el ataque en el Hotel Las Américas, le está dando motivos al gobierno central para fortalecerse y ejercer la fuerza. El pacto fiscal es un error. Lo que tiene que haber en Santa Cruz es competencia fiscal para que pueda ser una nueva Panamá, por ejemplo. Y ese fortalecimiento de esa competencia fiscal pasa por cambios centrales. Esos cambios dependen también del visto bueno, del aval del gobierno central. Correcto. Tiene que haber cambios estructurales, pero es mucho mejor ir por ese lado si vas a discutir con el gobierno y va a haber confrontación política permanente, no solo con el gobierno central, sino además con la asamblea departamental, ir por ese lado, a ver por dónde realizamos las reformas estructurales y no como que dame lo que yo quiero, dame lo que yo quiero, lo que me pertenece. No, el censo dice tal cosa y los datos dicen tal cosa y no, Y el no, no, censo no. es Y nos otro vamos a seguir tema, peleando. ¿no? Además, y esto no nos va a llevar a ningún lado, es confrontación y quien tiene el poder aquí, quiera sea o no, es el gobierno central, porque finalmente tiene a la policía, el ejército a su mando y punto, así funciona. Cuidado, Santa Cruz vuelve a equivocarse como lo hizo en el pasado, estimada Maggie, nada más. Y en Y el lo digo caso humilde y de, respetuosamente. pero me ha encantado, Mieche, que estoy pensando, tengo ya unas 10 notas aquí de la conversación que estoy teniendo con Mauricio hoy. Y en el caso de la Alcaldía de La Paz, en el caso de Iván, son dos ejemplos muy diferentes, digo, por el tamaño, por la cercanía con el gobierno central, por la estructura de la población, en fin. Lo tiene un poco más difícil, Maggie, pero no por eso no va a dejar de hacer lo mismo. Es decir, existe la posibilidad de que en el municipio paceño de la ciudad de La Paz, Iván Arias Durán establezca un ecosistema de atracción o de facilidad para abrir empresas. Puede jugar con el tema de las tasas de cobro puede jugar con muchas cosas, y la imaginación puede empezar a volar en este sentido. Yo no podría decirle a Iván Arias, haga esto exactamente. El punto está en cuál es el espíritu con el cual va a empezar a hacer las cosas. Y por cierto, yo no me atrevería a decir que Iván Arias es populista por lo que dice. Yo califico a algún político o gobernante por lo que hace. Si es populista por lo que hace y no necesariamente por lo que dice. A mí no me llama tanto la atención, no me genera urticaria lo que dicen los políticos, como por ejemplo el caso de Donald Trump. Fue populista por todo lo que decía y no estaba de acuerdo con el 90% de cosas, pero hizo algunas otras cosas y en particular en cuanto a las reformas impositivas que hubo en Estados Unidos, fueron excelentes, fueron inmejorables, cosa que no se había hecho en décadas. Y eso fue muy bueno y hay que rescatarlo. Pues deseo lo mismo para Iván Arias. Puede ser que la retórica populista le funcione mucho, pero yo prestaría mucha más atención a lo que pueda hacer. Y en función de eso, veremos si es realmente populista o no. Lo mismo respecto de Luis Fernando Camacho, lo mismo respecto a Mafra Reyes Villa en Cochabamba y demás. Existe la posibilidad de generar un ecosistema dentro de estos municipios que sean mucho más amigables para el capital privado. Siempre, de a poco, se puede. Y siempre con perspectiva de largo plazo. Y no solamente para ver cuánto termino ejecutando el presupuesto cada fin de año. La verdad que me ha gustado muchísimo esta conversación. Primero me has dado así como unos manazos para que despierte. Pero lo que me ha gustado, Mauricio, y te lo digo, primero de manera personal, por el estado de ánimo que te compartí antes de que salgamos al vivo, me gusta porque creo que la única forma
de verdad, de salir adelante en cualquier situación. Estamos hablando de la economía del país ahorita, pero me lo estoy trayendo también a mi drama familiar y personal, es con la verdad por delante, ¿no? Por muy dura, cruda, dolorosa que sea, tenés que decir, esta es la situación que estoy viviendo, bueno, a esto me enfrento y qué solución le doy en función a las posibilidades que tengo reales, concretas, ¿no? Más allá de estar esperando que alguien me abra una puerta, que alguien me allane el camino, no, no, ¿qué hago yo para que las cosas cambien? Creo que ese es el mensaje más poderoso. Me ha notado muy bien estas sugerencias que has hecho del tema del pacto fiscal, porque ese me parece que es una perspectiva muy distinta a la que están teniendo hasta ahora. He estado haciendo muchísimas entrevistas, el tema preocupante del nuevo censo, de que es importante el pacto fiscal, ya se está hablando de la redistribución de los curules, y le dije yo incluso en una de las entrevistas a uno de mis invitados, ojo, si ahorita de entrada abarcan todo, ahí quedó nomás, porque ya la discusión de la redistribución de los curules va a ser un tema, pero ideal para el MAS, para generar cizaña, confrontación y división entre las regiones, porque eso va a ser así. Que se tiene que corregir, se tendrá que corregir, pero creo que esta coyuntura está demandando atención prioritaria a otros temas que son así de urgencia capital, como es el tema de la economía, ¿no? La vida se nos va también en esto ahora, pensando en lo que es la crisis sanitaria, la economía es central. Así que te agradezco muchísimo de verdad por esta conversación. Como siempre, Mauricio, conversar con vos es muy agradable, primero porque hablas de una manera muy sencilla, es muy fácil seguirte, es muy fácil acompañarte, pero lo que más me gusta es que, y es algo que he hecho en falta, es que no has perdido esta capacidad de llamar a las cosas por su nombre. No tenés ningún tipo de complejo, ni de miedo, ni nada, y tenés una seguridad en lo que decís que, ¿cómo se dice? Contagias esa seguridad, ¿no? Te, me da, a mí me da mucha fortaleza escucharte, porque me puedo agarrar de muchas cosas que has dicho y de verdad que te agradezco por cada una de estas cosas. Estimada Maggie, el agradecido soy yo siempre. Yo encantado siempre de recibir tus inteligentes preguntas. La forma en la que conversamos también a mí me gusta mucho. Me alegra mucho saber que también es muy útil. Y al mismo tiempo, no imagino en absoluto, estimada Maggie, por lo que estás pasando en lo personal. Así que te envío un fuerte abrazo, mucho ánimo también para todos que están pasando por algo similar. Y pues a la gente no me queda más que decirle que mucho ánimo, calma, paciencia y decisiones con la cabeza fría. Calma. Espero que las cosas mejoren por más que no vea un buen panorama ya incluso en el corto plazo, pero como digo, calma, paciencia, buen humor, mucha actividad física y vamos, cuidarse de no tener malas ideas de manera permanente porque eso lleva solamente a malas decisiones. En fin. Maggie, muchas gracias de nuevo, encantado siempre y pues a la orden. Dice serenidad y paciencia, mi amigo Solín, decía, ¿te acordás o no? Eras chico, vos no sabes de Calimán, pues, ¿no? Marta Soria dice, Maggie está concentradísima en esta conversación, entendible para el ciudadano común, constructiva, la charla de este muchacho, dice Marta. Es que, jovencito, ¿cuánto? La gente debe pensar que tenés que 20 años, 23 años. Felicitaciones, Mauricio. Yo estoy a punto de cumplir 38 años, imagínate. Debe Pero es ser que por el no tono de voz, porque parece, me no, afeito muy seguido. Tenés una carita, tengo un hijo que tiene 31 años, Santiago, y nadie le pone más de 20. Igual que vos por Me eso es que sucede. dice, excelente, dice Marlene Justiniano. Johnny Salas también manda felicitaciones. Un saludo, Iván Johnny. Garnica, me gusta Iván, siempre Iván comparte, Iván tiene una posición bien contestataria y dice que le ha gustado mucho esta entrevista, excelente, dice Maggie, vale la pena escuchar ahora sí esta entrevista porque sus otros entrevistados son muy radicales. Joven centenario, dice Marlene Justiniano, y siempre también me manda saludos desde Gutiérrez, el municipio que no lo quieren dejar ser municipio, eso porque ya está en un proceso de, ¿cómo se llama? Pues autonomía indígena, Gutiérrez,
Ricardo Pedraza hasta ahora se lamenta del proceso que está viviendo Gutiérrez. Así que muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo virtual desde Santa Cruz de la Sierra hasta Cochabamba, que sé que es donde estás en este momento. Saludos a toda la gente que nos acompaña también en las conversaciones. Y lo hermoso es que la conversación queda colgada en nuestro portal, en nuestras páginas de Facebook, pero también en el portal de Mauricio, que le voy a pedir mucho a Davico, por favor, lo vuelvo a compartir el enlace del el portal, el blog que tiene Mauricio Ríos, porque hay mucha información. Me están pidiendo que vuelva a repetir las lecturas que ha recomendado, las vamos a poner también al pie de la entrevista, pero les sugiero, vayan todos los días, visiten el blog de Mauricio, tiene información muy actualizada y así como habla, escribe, facilingo, o sea que da para entender todo lo que publica, creo que es muy valioso. Algo también le iba a pedir ahorita no, quiero hacer un recordatorio. Desde hace ya unas 2-3 semanas estamos saliendo por Canal 37 de Cotas Cable Digital de manera diferida. O sea, esta conversación que hemos tenido hoy con Mauricio, hoy a las 9 de la noche, se va a poder también ver en Canal 37 de Cotas Cable Digital. Además de que EJUTV retransmite todas nuestras conversaciones, el portal noticiashoy.com, el Chaqueño de Tarija y Radio Millennium de Camiri de manera diferida también, aunque el programa de los sábados lo hace al vivo de manera simultánea. Gracias a todos ellos por permitirnos multiplicar por miles de veces lo que nosotros podemos lograr a través de nuestro propio portal y nuestras páginas. Abrazos, querido, nuevamente. Ahora sí que te libero porque me he despedido 500 veces y no te dejo ir. No te preocupes. Muchas gracias de nuevo. Un fuerte abrazo, estimada Maggie, y un saludo a todos los que nos escuchan. Que todos tengamos una buena jornada y no nos olvidemos. Cuidémonos, por favor. Chao. Chao.